para asegurar de que estemos todos. Aquí estamos. Bueno, entonces dice aquí que ya estamos live. Sí, estamos live. Perfecto. Entonces ahorita, estoy acá ya viendo que sí estamos ya conectadas. Vamos a darles un poco de tiempo a las personas que lleguen, entonces, y sabes que todo está en español, así que todo se va a ir teniendo como los captions, ¿cómo se dice? En español para que las personas puedan leerlo. Excelente. Entonces, ahorita que estemos ya, sí, ¿no? Está caliente el clima aquí también. Sí. Sí. Mucha. Sí, aquí me deja saber cuando ya pues vayan entrando las personas que estamos viendo. Todavía no entran, pero no son las 12. Sí, faltan unos minutitos. Unos minutos más y ya estaremos ahí en eso. Entonces ya estamos preparadas bueno, yo con mi taza de café. Sí. ¿Hay frío? Es café helado. Ay, qué rico. Sobre todo para este tiempo. Refresca. Y se conectó ya todo. Estamos en esto. Estamos live. Ok. Y veo una persona, bueno, debe ser el teléfono. Entonces, ya para hoy vamos a dejar como unos 30 minutos o algo así para ir contestando preguntas y las personas tienen preguntas y vayan entrando durante este tiempo. Ya veo que están entrando aquí unas personas. Qué bien, bienvenidos. Vienen y van, así son estas cosas. Sí. Y esto yo creo que esto va a quedar grabado, así lo podemos poner en las redes sociales y así las personas que no puedan estar ahorita con nosotros pues pueden verlo después o pueden chequear si es algo para que puedan tener la información también de lo que vamos a platicar hoy. Sí, buen punto. Desde los beneficios, ¿verdad?, de estas plataformas que podemos guardar. Sí, yo creo que va a quedar aquí. Vamos a ver si... ¿Cómo sé yo si esto está grabando? Bueno. Vamos a ir viendo cómo van. Y vamos a dar unos minutos más, solo para poder asegurar que todo, que tengamos tiempo, darle el tiempo a las personas que entren en lo que estamos platicando. De todos modos, el tema va a estar muy bueno, aunque no lo puedan ver ahorita, lo pueden ver después. Así que sí. Vamos a ir. Pueden estar un minutito o después terminan de verlo o agendarlo. ¿Verdad? Así es. Entonces, no, está bueno, está bien, estamos en esto y esperando aquí un poquito más. Déjame, lo voy a poner también a compartir, ¿verdad? Podemos compartirlo aquí en nuestras redes también para que podamos dar a las personas el share. Aquí está. Vamos a hacer un share y después ok. Estamos ya. Ok. Está compartido ya en las redes. Y vamos a poder comenzar ahorita.
Darle unos minutitos para que vayan subiendo, entrando, compartiendo. Como les decíamos, si pueden poner una alarma para escucharlo más tarde o compartirlo también con sus familias. Es un conversatorio. Ya lo compartimos aquí en las redes para ver, para comenzar. Bueno, si quieres podemos comenzar para empezar o damos unos minutitos más. Vamos a ver quién más se nos une. Ahí veo que vienen entrando algunas personas. Son las 12 del día, así que lo bueno es que van a tener esto después. Si no tienen el tiempo ahorita, y vamos a ir, así lo tienen en sus agendas para más tarde. Entonces, pues si quieres podemos comenzar. Y cuando se vayan uniendo las personas, entonces vamos a ir platicando. Bueno, entonces, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es, soy la doctora Ana Sierra y yo trabajo como psicoterapeuta en el área de Washington, D.C. Tengo un consultorio privado ahí, en donde doy servicios de consejería y terapia para niños, adolescentes y adultos de nuestra comunidad latina, aquí en el área de Washington, D.C. Entonces, yo llevo trabajando en el campo de salud mental como 15 años y soy originalmente de Honduras y vivo aquí en Washington, D.C. Estamos haciendo este live hoy, parte del consultorio de una serie de charlas de Ana Sierra Counseling, Consejería, que es el nombre del grupo de la terapia. Y aquí tengo conmigo Luz, y nos das el gusto de introducirte. Gracias. Bueno, doctora Ana, para mí es un placer y un privilegio poder compartir este tiempo con usted. Una persona que tiene una vasta experiencia y muy comprometida en el ámbito de la salud mental. Soy psicóloga clínica, tengo una especialidad también en psicología clínica infanto-juvenil. Actualmente tengo mi práctica privada y también trabajo con niños y niñas y adolescentes en psicoterapia individual y asistiendo a padres de niños y niñas que han sido violentados, o sea, que han experimentado violencia intrafamiliar y trabajamos esa parte sistémica en el sentido de promover la parte psicoeducativa y los buenos tratos. Entonces, a manera general, eso es lo que pudieras decirle en este momento de mí. Gracias. Y para los que están aquí entrando o viendo, pueden ver, pueden poner preguntas en el chat y vamos a estar respondiendo sus preguntas en lo que vamos de los temas, en los temas que vamos a platicar hoy acerca del bienestar familiar. Así que no tengan pena o me pueden mandar un mensaje también privado para preguntar acerca del tema de hoy, que va a ser, vamos a platicar acerca del bienestar emocional de la familia en tiempos del coronavirus. Como sabemos, durante este tiempo del coronavirus hemos tenido un tiempo en donde tenemos que estar aislados, tenemos que estar dentro de nuestras casas, donde ha habido un incremento de estrés en la familia. Muchas de las personas que han sido afectadas por somos todos, porque es un trauma global en general, ¿verdad? Y lo vemos esto en nuestras prácticas de psicología, que las personas que sufren un trauma, pues tienen reacciones, ¿no? Y todas ahorita estamos teniendo reacciones. Les voy a compartir algunas estadísticas. Las personas que han sido más afectadas son las personas que están todavía trabajando día a día, que todavía se exponen, que se les llaman los trabajadores esenciales. Son los que están siendo un poco más afectados, ya que por el estrés el miedo a enfermarse y también lo económico. Las personas que han perdido su trabajo también están teniendo una dificultad mucho más fuerte. Personas que están temporariamente fuera del trabajo o personas en las que se le ha reducido el trabajo. En términos de aislamiento, el impacto emocional del estar aislado de nuestra rutina del día a día, se ha visto un bajo en lo que es el bienestar en general de la familia. De aquí, desde febrero 20 a marzo 26, un estudio vio que en las familias la salud mental pues va bajando, y esto es medido por una evaluación de salud mental, como de bienestar.
También hemos visto que en este tiempo en las familias ha habido un incremento muy grande de estrés en los niños, casi la mitad más estresados que antes, y los padres casi un cuarto más de lo que antes está el estrés de ser padre se ha incrementado este estrés psicológico. Hoy vamos a hablar acerca de este impacto, ¿no? La licenciada Luz nos va a dejar saber un poco más acerca del estrés. Y ahorita quisiera que nos explicaras, Luz, qué es el estrés y cómo nos afecta. Sí, claro, y verdad que esto es un conversatorio y algunas ideas de cómo promover ese bienestar emocional. Por eso quisimos dar esas pinceladas y vamos a ir viéndolo y que se sientan cómodos como un conservatorio y pueden ir haciendo sus preguntas. Ahí, cualquier cosa, estamos a la orden. Bueno, Ana, el concepto como tal del estrés, pudiéramos definir lo que es una respuesta del organismo cuando hay una alteración, es decir, en demanda hecha por el mismo. Por ejemplo, el estrés tiene muchas variables a nivel fisiológico, pero como concepto pudiéramos decir que es cuando hay una nueva demanda del medio que nos exige y que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en ocasiones no tenemos los recursos suficientes, ya sea económico, emocional, físico. Entonces, por eso hay ese estrés. Yo tengo que estar tensa para poder adaptarme a eso nuevo que estoy experimentando. Entonces, también están esas implicaciones fisiológicas que hay que tomar muy en cuenta, que ya sea por una situación, por un estímulo, por una percepción o por una interpretación cognitiva. Es decir, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el ambiente, la cultura, cómo la persona lo interpreta, porque lo que para mí puede ser estresor, para otra persona no. O sea, es esa parte hay que tomarla muy en cuenta. Individual. Hay una parte que puede ser como, wow, pero ¿cómo que hay un estrés sano y hay un estrés descontrolado? Sí, el estrés sano es parte de la vida. O sea que nosotros día a día tomamos decisiones que, no, como decíamos al principio, a veces no contamos con los recursos y del medio y existe esa alteración que yo tengo que buscar alternativa. Entonces el estrés sano muchas veces o la mayoría de veces nos produce bienestar, aprendizaje y cómo un estrés, Luz, puede generarme bienestar emocional y aprendizaje. Bueno, ese estrés es cuando nosotros tenemos estructura, o sea, ahora está muy de moda el tema de to-do list, ¿verdad? Como tener una lista de tus actividades. Y no quisiera como que se oiga como muy metódico o que tengamos el control de todas las actividades extracurriculares y que la vida tiene que ser megamente productiva. No, esa no es la meta. Pero el bienestar emocional, que es parte del estrés, cuando nosotros decidimos levantarnos y alteramos y nos tensamos para cumplir nuestros objetivos, estamos manejando un estrés sano en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué cosas podemos ser más funcional. Sí, por medio de las aplicaciones. Yo utilizo mucho, por ejemplo, las agendas por escrito, aunque me apoyo mucho de las alarmas del celular, pero para mí es muy terapéutico escribir. O sea, que eso es una de las cosas que uno puede identificar, cómo uno tensarse para lograr adaptarse a eso nuevo sin tener que ir al estrés superior, que es lo que vamos a hablar un poquito. Entonces, eso es para los adultos, pero también eso ayuda también a los hijos. Cuando nosotros tenemos estructura, que manejamos una agenda de vida organizada,
le estamos modelando, pero también le estamos enseñando a los niños confianza, le generamos confianza y seguridad. Cuando tú te anticipas que viene, o sea, que ellos van a hacer a tal hora, o si tienen actividades extracurriculares, que haya ese orden. Entonces, es muy diferente cuando nosotros no tenemos un plan, no produce ese bienestar que el estrés sano produce, que es que te deja un aprendizaje. Entonces, quise discriminar esa parte de que no es que estamos motivando que usted tenga una agenda productiva, que viva de una manera reactiva, no, sino que hay un estrés que te motiva a tu forzarte, a tu desafiarte. Entonces, el tener rutinas, una estructura, eso es parte de un estrés saludable, sano. ¿Cuándo se vuelve algo ya que no es saludable? Y si nos explicas cómo reacciona o cómo reaccionamos nosotros físicamente. Claro, doctora. Cuando hay una alteración en el organismo, o sea, es increíble o asombroso cómo el cuerpo reacciona a los traumas, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Y esa alteración puede tener muchas variables, o sea, no hay una forma específica, como decíamos al principio. Tenemos que ver la percepción, el estímulo y también la interpretación cognitiva de la persona. Entonces, en nuestro cerebro, que ahí usted me va a apoyar un poquito con un excelente material que tiene. Exacto. En nuestro cerebro hay varias funciones importantes. Tenemos lo que es el hipotálamo y la amígdala. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el hipotálamo. El hipotálamo es esa sensación que nos produce sed, enamoramiento, hambre. Entonces, tiene varias funciones. Él recibe información de muchos lugares. Del sistema endocrino, sistema nervioso y el sistema límbico, pero específicamente nos vamos a enfocar en el sistema límbico, que también le dicen el cerebro emocional. Entonces, el hipotálamo tiene una conexión con las glándulas suprarrenales, que yo también la tengo aquí. A ver. No están muy bonitas, pero como está ahí, pero creo que quizás se puede ver. Sí. Estas son las, voy a señalar aquí, estas son las glándulas suprarrenales y se llaman así porque están encima de los riñones. Y adrenal, según lo que he escuchado, es porque los primeros químicos entendieron que producía adrenalina, adrenal. Entonces, es esa conexión que hay entre las glándulas suprarrenales y el hipotálamo es importante a la hora de cuando nosotros estamos manejando un estrés superior. Hay una alteración, entonces el organismo libera las hormonas del estrés, principalmente la del cortisol y la adrenalina. Para. Exacto. Entonces, ¿por qué Luz nos está diciendo todo esto? ¿Esto es clase de psicología o anatomía? No, es para que nosotros podamos ser lo más gráfico posible. Perdón, doctora Ana, si podemos enseñar también la parte de la amígdala, que es como una semillita. Entonces, la amígdala también, cuando estamos manejando un estado superior que entra ahí lo patológico, la amígdala, cuando ella está y pertenece al sistema límbico emocional, que es las respuestas emocionales, donde trabajan, recuérdese que el hipotálamo tiene esa sensación de sed, de enamoramiento, hambre. Entonces, la amígdala, ella cuando está en algo nuevo y tiene deseo está en una amenaza o en algo de peligro, ella se pone alerta. Exactamente, muchas gracias, doctora. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, de amenaza o en un estrés superior, recuérdense que ya hay esas alteraciones, vamos a ir viendo algunos problemas de salud que se pueden desencadenar tras esos tipos de estado de supervivencia crónica propio del estrés superior.
Imaginémonos que nosotros vamos al parque, o usted va al parque y de repente ve una serpiente. Y cuando se va acercando, se da cuenta que es un palo. Pero en ese momento, la sensación fue de miedo, de huir, de luchar. Entonces, esa partecita de la amígdala es que se activa. Entonces, también lo voy a poner quizá un poquito más difícil. Si tú percibes que alguien quiere asaltarte o de verdad, literalmente, hay una persona detrás de ti y tú sientes, ya viene en esa amígdala, ya viene dándote la sensación de que tú tienes que huir, tienes que cuidarte, ese miedo protector se activa. Entonces todos tus músculos se congelan. O sea, no solamente es tus pensamientos, es que tu cuerpo se va a congelar y tú vas a decir, pero yo no me imaginé que yo iba a correr tanto. O sea, fue demasiado lo que corrí. Y cuando te das cuenta fue una sombra. Entonces ahí viene otra función del hipocampo, que es como nuestra conciencia. Entonces, pero cuando el hipocampo ya no puede ayudarte, porque ya es demasiado, ¿verdad, doctora Ana? El estado de supervivencia crónico que ahí, como usted me preguntaba, cuando entra ya esa parte de alteración del organismo, ya él no te puede aconsejar. Es demasiado y tú estás liberando esas hormonas de cortisol y adrenalina y todo eso te mantiene en un estado de irritabilidad, de enojo, problemas de cardiopatía, problemas con el sueño, se degeneran muchísimos problemas de salud. Los síntomas también, cuando inicia, también son más leves, o sea, que se identifica esa parte de la ansiedad, irritabilidad, pero cuando es más complejo el trauma, imagínense que, doctora, cuando una persona, y más en los temas de familias que están siendo vulnerables, personas que han sido abusadas, que han experimentado violencia, explotación sexual, trata de personas. En su experiencia, usted sabe cómo es que esas personas se mantienen en estado de supervivencia crónica. Pero no menos importante también en las familias, cuando la persona está constantemente experimentando situaciones de violencia, maltrato psicológico, físico, todo eso provoca una reacción al cuerpo y esa conexión con nuestro cerebro. Platiquemos un poco más de ese punto de la familia, el bienestar de la familia en general. Es una buena explicación del estrés y de cómo nos afecta y de las causas neurobiológicas. En cuanto al bienestar de la familia, ¿no? Como hablábamos al principio, que ha habido un incremento muy grande en lo que es el estrés a los niños y el estrés también de los padres de familia. En este tiempo desde que comenzó la pandemia, en ese estudio que se hizo desde febrero hasta ahora, se ha visto también que ha incrementado mucho lo que es la violencia entre familias, ¿no? Se ha incrementado mucho esa violencia entre pareja, los conflictos, posiblemente violencia, pero en realidad sí ha incrementado mucho desde que comenzó la pandemia, pero también los casos de abuso a los niños, ¿no? Lo que puede ser el resultado de esa hipervigilancia que ahora cargamos todos por lo de la pandemia, ¿no? Porque estamos todos como caminando como en pasitos para no irritar o para no molestar. Ahora, no todo el mundo está así, pero es una respuesta, ¿no? Como decías, cada persona reacciona de una forma diferente. Pero platiquemos un poco más de ese tipo de violencia y, por ejemplo, de las tres características importantes en los temas de violencia, ¿no? Direccionalidad, intencionalidad y continuidad. Si nos puedes hablar un poquito de esos conceptos, de qué es a dónde se va la violencia, a dónde uno se descarga cuando eso está ocurriendo en el hogar. Sí, eso es muy importante porque nosotros tenemos que discriminar de lo que es conflicto de violencia. Y, por ejemplo, en el conflicto
hay una posibilidad de una función constructiva. Pero en cada relación íntima de pareja en general siempre va a estar presente el conflicto. Pero esa parte de que hay una concertación, una negociación es posible. O sea, que concertación porque hay la posibilidad de ponerse de acuerdo en ese sentido, de dos o más personas, o sea, no solamente dos personas, sino dos o más, o sea, en el conflicto. Y como resultado, la negociación. Y esto busca una respuesta positiva mutua entre las personas que quieren conciliar lo que es el conflicto. Al contrario de lo que es la respuesta negativa, cuando hay un empeoramiento, hay un detrimento, ¿verdad?, de la situación y las parejas no quieren, o la familia en general no llegan a un acuerdo, entonces esto puede conllevar a lo que es la violencia. Entonces, cuando estamos ya en la parte de la violencia, no hay negociación, no hay esa concertación, porque hay un patrón de conductas abusivas que muy amplio. O sea, el rango de maltrato físico, como decía anteriormente, psicológico, económico, usado, ¿verdad?, por uno miembro de la pareja hacia la otra, ese abuso de poder, esa contención general no permite esa concertación y esa negociación. Y ciertamente, o sea, es sistémico que les afecta, porque a los niños y a los adolescentes, las sintomatologías son variables que presentan propio de ese maltrato, de esa violencia intrafamiliar. Entonces, muchas veces se escucha decir, no, porque es a un miembro de la pareja que le afecta, a los hijos no le va a afectar, pero claro que sí, porque sea directa o indirectamente están ahí. Y de una u otra manera van a asociar esa violencia que han vivido o han experimentado. Los niños sí tienen, dependen en los adultos para que les provean esa seguridad, esa estabilidad emocional, la disciplina del hogar, y si los adultos no tienen esos aspectos, va a ser muy estresante para los niños, y tienen mucha razón en esa parte. Exacto, y quiero leer algo aquí de Barudi, que me gusta mucho. Él dice, señala, o sea, este proceso de violencia intrafamiliar y el nivel de afectación en los hijos, dice, señala esta situación como un proceso traumático en el que los eventos dolorosos y estresantes que emergen de las relaciones más significativas para el desarrollo de cada menor agotan sus recursos naturales de los niños y niñas. La consecuencia de esto es el conjunto de acontecimientos que perturba una parte o la totalidad de la vida afectiva, cognitiva, conductual y relacional de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es importante, sobre todo para las familias que nos están viendo, que, o sea, como agentes socializadores primarios, primero promover la paz, antes, porque lo que decimos tiene que tener una coordinación con lo que hacemos. Y quizás como parte de este breve conversatorio, porque no podemos hacerlo tan amplio, es buscar ayuda. Si identificas, ¿verdad?, que estás viviendo violencia o la posibilidad de ver cómo mediar el conflicto. Platiquemos un poquito de eso, de cómo es, a veces hay una pregunta que me hacen mucho a mí mis clientes aquí también, es cómo uno sabe si uno está en una situación de violencia, cómo saber, digamos, la mayoría de las veces se conoce que la violencia física es la que más las personas tienen se reconoce que es porque es un acto ya externo, ¿no? Un acto donde hay una agresión, entonces la mayoría de las personas están muy familiarizadas con reconocer ese aspecto. Pero otros aspectos de violencia, ¿cómo si tienes unos ejemplos de qué te han dicho tus pacientes, también voy a compartir algunos yo, cosas de que tú sabes, cómo saber que tú estás en una relación de violencia psicológica?
aunque no llegue a la agresión, porque creo que eso es algo que es más difícil de identificar. Sí, bueno, en sí, en mi experiencia, directamente con las mujeres no he trabajado, más bien con los hijos de las mujeres que han sido violentadas, pero te puedo dar quizá a grandes rasgos un ejemplo. Por ejemplo, la violencia psicológica para la mujer es una de las más difíciles porque recuerda que hay un tema cultural y la normalización de ver lo que sería la descalificación, la degradación, cómo se percibe ella como persona y ese abuso de poder a través, ¿verdad?, de un trato intimidante no le permite ver que la conducta de quien del maltratador es hostil o que ella se merece eso. O sea, hay una degradación. En el caso de los niños y adolescentes, ellos no perciben que eso sea muchas veces bueno o malo, pero sí reaccionan, como te decía, al trauma. En el caso de los niños que comienzan a orinarse, irritabilidad, agresivo. Los hijos nunca quieren que sus padres se separen, entonces tienen una lealtad y tratan de conciliar, o sea, de querer ayudar a la mamá o al papá, entonces tratan de mantener reprimida sus emociones o manifestarlas porque tienen ese temor a que sus padres se separen. Entonces ya cuando la violencia física, sexual o psicológica, los tipos de violencia en general, todos no existe una calificación de que sea menor o mayor. Es igual que los delitos. Entonces manejan mucha inseguridad, se autolaceran. No encuentran propósito la mayoría de veces en su crecimiento personal y normalizan, o sea, esa tolerancia social a lo que están experimentando. Y todo depende también del pronóstico del niño, ¿verdad? Y el nivel de afectación. Entonces, sí, en ese ámbito psicológico, esa descalificación, esos modelos, ¿verdad? Es como bien decimos, siempre hay una esponjita. Todos esos modelos, esos patrones, se les son transmitidos de la misma manera y por eso es la importancia de la parte psicoeducativa, para que ellos entiendan y puedan discriminar que eso es una distorsión, que lo que papá o lo que ven en manera general para no estigmatizar a un tipo de maltrato, no está bien, pero eso es gradualmente e identificando, porque como sabes, no todos reaccionan de la misma manera al trauma y eso también va a depender, igual que el estrés. Y en términos de los adultos creo que lo que más, como que el aprendizaje más grande cuando está una persona en una relación en donde hay violencia, ya sea psicológica, física, verbal, sexual, como tú dices, no hay ningún maltrato que sea peor que otro. No existe eso, sino que cada quien percibe el trauma de forma diferente. Para alguien, una agresión verbal puede doler mucho más que una física, que tiene más impacto a largo plazo. Pero una persona que no se da cuenta que está en una relación o que no lo puede distinguir entre lo que es un conflicto de matrimonio que es relativamente normal a un conflicto en donde ya se está cruzando una línea mucho más fuerte, es ver si digamos, pueden poner sus preguntas en el chat de aquí, de Facebook, para que si tienen alguna pregunta, pero es cuando alguien dice, bueno, es que la persona se crió ellos mismos en ambientes de violencia doméstica de pequeños y ahora de adultos están en relaciones en donde llevan patrones de violencia doméstica en sus parejas. Ese patrón quiere decir de que hay algo por dentro que no se ha sanado, ¿verdad? Algo en el pasado que no se ha sanado, pero también eso es algo que cega un poco porque la persona de pequeño aprende que la violencia es parte de la vida. Entonces, allá como adulto no puede identificar muy bien si es violencia o si es normal. Ahora, todo lo que se sienta mal
como por aquí dentro, como ese sentimiento que uno tiene, todo lo que se siente incómodo es incorrecto, ¿verdad? El control económico, el control de que dónde estás, qué estás haciendo, los celos extremos, el que te controlen lo que te pongas, lo que te maquilles, si sales o si no sales, o que si haces tal cosa, entonces me voy. Ese también es algo muy tóxico, ¿no? En una relación, porque no está dando ese crecimiento de la relación, sino que no hay compromiso, ¿no? Como decías antes, la habilidad de comprometer ya no existe, sino que es algo que cada quien hace lo que ellos sienten en el momento. ¿Qué tipo de cosas puede hacer alguien para poder mejorar este tipo de conflictos? ¿Cómo podría alguien mejorar esos conflictos? Bueno, en el conflicto igual es recomendable que pueda buscar ayuda psicoterapeuta, ambas, tanto del conflicto como de violencia. Pero en violencia se va a necesitar, ¿verdad?, un especialista que trabaje en violencia, porque son temas delicados y por lo que he escuchado en lugar de donde trabajo, las terapeutas hacen mucho énfasis en esa parte de que si como terapeuta estoy trabajando a la madre, no puedo trabajar al agresor, que tienen que darle esa parte para ser imparcial, o sea, porque son temas donde son difíciles, o sea, cuando hay temas sexual, patrimonial, que es la económica también, donde controlas lo que ganas, tienes intervenido todo, tus bienes, tus propiedades, y también ese abuso de controlar, ¿verdad? Lo más mínimo de cuánto tú ganas, y no solamente cuánto ganas, sino que te lo remueve de tu cuenta. Y otro punto también es eso de tener el teléfono intervenido en relación a lo que tú comentabas. Entonces, básicamente, buscar ayuda profesional en un especialista sobre temas de violencia, y hay muchos medios también ya sea que esté en un país latinoamericano, en Centroamérica en general, pero ver qué servicio ofrecen en tu país, ¿verdad? Las líneas de vida, el proceso de hacer la denuncia, buscar como identificar como un sistema de apoyo para tú agotar en caso de que sea una situación de violencia, que no pueda, que te sientas sola y que hayas identificado algunas de estas señales importantes. E igual ser intencional con el tema de los conflictos, porque siempre van a estar, o sea, siempre vamos a tener diferencias, pero qué bueno que podemos tener esa contención emocional de desarrollar una comunicación asertiva y buscar los medios, porque el crecimiento no viene por sí solo. O sea, tenemos que, y los que me conocen saben que yo digo mucho esa palabrita, intencional. O sea, que intencional e identificar cuáles son mis necesidades, pasar tiempo conmigo para yo ver mis fortalezas, mis debilidades, pero también cómo puedo crecer, cómo puedo validar, porque lo de la pandemia, a veces yo pienso esto como cada quien está viviendo como un duelo personalizado. O sea, hay personas que han tenido que aprender a validar y aceptar la situación de que sus metas cambiaron. O sea, de que lo que tenían programado para este año ya no va a ser. Entonces, cada quien tiene muy personalizado el trato que ha recibido de la pandemia. Unas más dolorosas que otras, pero sin embargo, vamos a decir que en el ámbito mundial nos afectó a todos. Entonces, eso sería como lo prioritario, Ana, identificar a dónde estoy, qué necesito, y validar y aceptar la situación, pero no solamente aceptarla, sino buscar un plan de acción. Y busca en internet también cuáles son los servicios locales que cuenta tu comunidad, e igual si puedes escribirnos y en privado, en general, podemos orientarte a ver cómo buscar ayuda, porque esta es la idea de hacer esto.
en términos de cómo va con lo que dices de tomar acción, lo que se hace dentro de la psicología cuando hay una situación de crisis es un plan de seguridad, ¿verdad? Un plan de seguridad también aplica a situaciones de violencia doméstica. ¿Qué es un plan de seguridad? Es un plan que, porque sabes que esa crisis va a volver, va a regresar, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto es algo que muchas personas piensan mucho, ¿qué es lo que hago si esto pasa? Pero hay que gravitar del estrés de ver qué hacer para no molestar a alguien o para que alguien no se enoje. Esa energía debe ser más para cómo yo voy a escaparme de esta situación y de mantenerme segura yo y mis hijos, ¿verdad? Eso es el plan. En vez de enfocarte en cómo no enojar a la persona, en cómo estar bien o cómo llevar las cosas para que no se enoje, porque la verdad es que tú no puedes controlar eso cuando hay una situación de violencia. Exacto. Sino que pensar, ok, ¿cuál va a ser mi plan de seguridad? Va a ser, si esto ocurre de nuevo, voy a llamar a mi hermano o a mi hermana para que me vengan a recoger por unos días, ¿verdad? Si usted no se quiere separar, si usted quiere robar las cosas mientras pasa, a veces la separación es algo muy saludable en una pareja que está pasando por este tipo de dificultades. Muchas veces mis clientes dentro de la comunidad latina, dentro de la cristianidad, me dicen que no se quieren divorciar. Yo les digo, no se está divorciando de su esposo, está separándose un momento para poder reevaluar bien si esa relación está siguiendo las reglas de la cristianidad, ¿verdad? Es una separación saludable, no es la ruptura, no es esto y yo sé que culturalmente también en nuestra comunidad tenemos eso de que hay que mantener la familia unida y que es responsabilidad solamente de la mujer, cuando es responsabilidad del hombre también, el poder mantener esa familia unida y las acciones que él hace o no hace dentro de la casa. O sea que mantener eso muy en cuenta. Tu plan de seguridad es para ti y para tus hijos, ¿verdad? No es un plan de pensar en qué hacer para evitar la violencia en la pareja, sino que es un plan para tú mantenerte segura. Si no puedo llamar a mi familia, a un amigo, una amiga, tener a una amistad que te pueda llamar 2 veces al día para chequear que tú estés bien, ¿verdad? Y que tu pareja sepa que esa persona te está llamando y te está viendo y está buscando que estés bien y que eso es algo parte de lo que tú vas a hacer, sea lo que sea. Entonces, tener un plan para tú autoprotegerte, porque en ese momento esa persona no puede protegerse ni él mismo, ni te puede proteger a ti, ¿verdad? Ni puede estar, no va a pensar más en tu bienestar que en el de él, porque hay una situación de violencia. Sí, eso es totalmente cierto, porque es aprender a identificar cuáles son tus factores protectores, o sea, en ese plan de seguridad. Y es un proceso psicoeducativo, o sea, que decirle que no se va a promover directamente la separación, sino que en ese proceso de aprendizaje, sea él o ella, mayormente las mujeres, ¿verdad?, van a descubrir cuáles son esas áreas que han sido afectadas y al final nuestro rol es el acompañamiento, que al final ella va a decidir o él va a decidir si esa relación debe de permanecer, ¿verdad? De acuerdo a lo que ese proceso psicoeducativo se vaya dando, de entender todo lo que es la violencia y cómo manejarlo. Platiquemos esto del concepto de las rutinas familiares, ¿verdad? Uno de los puntos muy importantes de las rutinas es que es algo que nos da una estabilidad a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque nosotros venimos de una rutina ya. Nos levantamos en la mañana, nos íbamos al trabajo, al ir con el tráfico y todo, pero ya era una rutina. Ya tu cerebro estaba acostumbrado a lo que iba a pasar durante el día. Cuando llega la pandemia, eso se quebranta de un solo. Sí. Entonces estamos en el limbo. Por eso es que es un trauma, porque es algo que interrumpe la expectativa del ser, ¿verdad? Que va a venir, esto va a pasar. Como decía Luz, las rutinas para los niños son muy importantes, también para nosotros. No es el ser productivo, sino que el tener una estructura que nos pueda dar esa seguridad a nuestra mente de lo que viene la siguiente hora, el siguiente día, la siguiente semana, para poder tener recuperar un poco esa estabilidad emocional.
Como una pregunta que me hacen muchos los clientes es cómo yo establezco una rutina con mis hijos en casa si estamos en la misma casa todo el día. ¿Qué opinión tienes tú de esa pregunta, Luz? Bueno, siendo como en cuarentena, principalmente he motivado mucho a los padres a ser flexibles, pero también creativos. O sea, la flexibilidad, pero tampoco, ¿verdad? No dejar de ser intencional. Les recomiendo mucho ideas en Pinterest, por ejemplo. Ahí estamos haciendo la publicidad, pero sí, de cómo hacer mural creativo, con calendarios, que los puedan integrar a ellos, a desarrollar ideas, lluvia de ideas, de cómo integrarse en actividades. Si, por ejemplo, si quieren hacer una receta familiar, de comida, tiempo de calidad, como el tiempo de calidad, quizás se oye, aunque se le explique, pero yo les digo a las mami, trata de decirlo, qué actividades le gustaría hacer en familia, y a ese nombre se le pone así, como el nombre que el niño elija, entonces para darle participación. Entonces, si él quiere hacerlo él, que también lo pueda orientar a ver diferentes opciones, o que le des espacio para poder crear ese mural familiar colectivo. Y también, de acuerdo a la etapa situacional que se encuentre cada niño, delegar responsabilidades, eso es liderazgo. Entonces, los padres también tienen que aprender primero a liderarse ellos, y recuerden que nadie nace con un aprendizaje innato de todas las cosas, sino que vamos aprendiendo. Entonces, como padre, educarte en la etapa situacional que tus hijos están viviendo, si tienen un año, lo que sea. Hasta para un año hay algo que tú puedes hacer con los niños. De un año y medio, yo recuerdo que yo le comencé un programa con algunos padres de enseñarle en un año y medio a organizar sus zapatitos, delegarle como cositas así que lo puedan llevar, modelarle. El tema es la consistencia siempre con los padres. La consistencia, yo sé que es difícil porque uno se desgasta, pero eso, Ana, como en general, ver la etapa situacional, darle participación en esa agenda de vida, que puedan sentarse como familia, en esa lluvia de ideas, y claro, ir con un plan. Con un plan de promover ideas, que tengan tiempo para ver películas, hacer recetas con comida, fomentar valores y principios. Por ejemplo, si hay una necesidad puntual en la familia, hacer un cuento, promover ese buen trato de las necesidades que identifican como familia también. Y la flexibilidad, que si a las 2 de la tarde no se pudo por alguna razón, tener esa comunicación en la familia. Bueno, no pudimos a las 2 porque tal cosa, pero vamos a hacerlo más tardecito, pero tratar de ser consistente en lo que decimos como padre, porque estamos modelando, ¿verdad? Y también para nosotros, tenemos que estar, me gusta mucho esa frase, en paz con nosotros mismos para poder estar en paz con los demás. O sea, que yo tengo que tener tiempo para gestionar mis emociones, para poder ayudar a mis hijos a gestionar la suya o modelarle cómo hacer. Eso también pudiéramos. Un aspecto muy importante también es tener tiempo para hacer actividades físicas, ejercicio, ¿verdad? Con nosotros mismos, también, pero con los niños también. Muy importante. Sí, muy importante, porque eso libera mucho lo que son hormonas que liberan el estrés dentro de nuestro sistema. Si estamos todo el día dentro de un lugar todo el tiempo, no es muy sano, ¿verdad? Salir cuando es seguro, con sus máscaras, ¿no? Con todo lo que necesitan para salir bien. Pero caminar, la naturaleza, pasar tiempo afuera. Cocina. Exacto. Y tener ese tiempo para poder meditar en disfrutar el tiempo que estén juntos, ¿verdad? Porque no es tanto durante el día, cuando todo vuelva a lo que sea normal, ya no van a pasar tanto tiempo juntos, ¿verdad? Entonces tratar de aprovechar ese tiempo, pero reconocer de que también puede ser un momento estresante para todos, y poder ventilar eso, ¿verdad? El estrés de estar juntos todo el tiempo.
no, el conflicto es inevitable entre seres humanos, ¿verdad? Así que hay que aceptar de que hay cosas que van a pasar, que están pasando en todas las familias. No hay familia perfecta, porque ningún humano es perfecto, pero sí tener el autocuidado, el poder ventilar, ¿no?, las emociones, tomar ese tiempo para de verdad trabajar en nutrir esas relaciones entre uno y otro. Exacto. Y en relación a ese punto, Ana, perdón que se me olvidó resaltar las 3 características que me preguntabas sobre la violencia, ¿verdad? Y lo que es la intencionalidad, la direccionalidad, la intencionalidad y la continuidad. En la direccionalidad es a quien va dirigida la violencia, ¿verdad? Que es dirigida específicamente a una persona. Y regularmente se dice que las personas que son violentas no son violentas con todo el mundo, o sea, que son muy intencionales. Hay casos que sí, pero de manera generalizada frecuentemente no. Entonces, ese sería un punto importante también a identificar en cuanto a lo que es directamente la violencia y la intencionalidad que controla y que somete al otro. Y finalmente la continuidad, ¿verdad? Que se mantiene, que hay una serie de eventos que te va dando señales de que sí, de que es violencia. Entonces, todos esos puntos, solo para clarificar y como cerrar esa parte en cuanto a por qué es necesario buscar un especialista cuando se dan esas 3 características de la violencia. Exacto. Y solo para poder platicar un poco más de ese punto, muchas veces cuando yo veo pacientes por primera vez me dicen que ellos no saben ni para qué los mandaron a donde uno, ¿verdad? Porque ellos tienen amistades a quien pueden ventilar y que no entienden de verdad cómo una persona entrenada en salud mental puede ayudarles a poder manejar las dificultades que están teniendo el día a día. Entonces, esa es una pregunta que siempre escucho, ¿no? Dentro de nuestra comunidad tenemos esta idea de que el ir al psicólogo es para personas locas, ¿no? Pero en realidad hay que tener un poco más de entendimiento de dónde viene esa creencia. Esa creencia viene porque muchas de nuestras comunidades aquí, especialmente de nosotros que venimos inmigrantes, ¿no?, de nuestros países para acá, crecemos en sistemas en donde no hay servicios de salud mental, ¿verdad? En muchos lugares en Latinoamérica no hay muchos servicios de salud mental tan intensivos como los hay. Y costoso. Exacto, son costosos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la comunidad puede pasar generaciones enteras que no ven a ningún persona de salud mental, al menos de que haya una enfermedad crónica, ¿verdad? Una enfermedad como la esquizofrenia, algo que ya es mucho más serio. Ahora, ¿y qué es lo que hacen nuestros sistemas, ¿verdad? Para lidiar con personas que tienen una enfermedad grave de salud mental? Es que lo van a dejar a un manicomio. Ahora, entonces de ahí viene esa creencia comunitaria de que el psicólogo es para personas que están, ¿verdad? Lo que le decimos así, ¿verdad? Pero no es correcto hacer eso porque esas personas no tienen culpa de haber nacido con disfunciones en sus mentes que no tienen control. Ahora, nosotros pensamos que ir al psicólogo es que estamos asociándonos con las personas que tienen enfermedades más crónicas y no es así. La salud mental la tenemos todos. Hay personas que tienen mejor salud mental y personas que necesitan instrumentos y herramientas para poder fortalecer su salud mental. Eso es muy diferente a personas que nacen con dificultades ya biológicas, ¿no? Que son ya de su deterioro cognitivo. Exacto, entonces ya no es algo que la persona tiene control y que también se mejora, pero con tratamiento y con mucha intervención. Pero la salud mental en general las tenemos todas, ¿no? Todos tenemos salud mental y todo ser humano sabe lo que es sentirse feliz, enojado, depresivo, ansioso, triste. Todas esas emociones las compartimos todos, parte de nuestra salud mental y psicológica. O sea que una profesional de salud mental conoce cómo puede identificar esas fortalezas y también identificar esas partes
en donde necesita un poco más de apoyo. Esta es la diferencia entre ir a un psicólogo a ir a un amigo o amiga solo a ventilar lo que está pasando, ¿verdad? Los problemas y todo, porque la verdad es que no es que usted va a encontrar solución a sus problemas dentro del espacio psicológico, sino que usted va a aprender a cómo usted mismo puede resolver eso, pues llenando fortaleciendo su salud mental, ¿verdad? Exacto, un acompañamiento. ¿Tú has visto eso en tu práctica también, de que hay un poquito de dificultad con las personas que vienen a un psicólogo? Sí, sí, hay muchos mitos en relación a por qué la gente dice que yo necesito una asistencia psicológica. Entonces, uno va poco a poco haciéndole, vamos a decir, ayudándole a registrar a las personas de que ese acompañamiento no depende del psicólogo, más bien dependen de ellos, de su propio proceso. No es del psicólogo. Entonces, también yo creo que eso sería importante, que muchas organizaciones pudieran tener programas de prevención o psicoeducativo en relación a esos mitos de la salud mental. Y he visto algunas páginas en las redes que están haciendo eso, como dando su testimonio en relación a... Claro, sí. Porque entendieron, ¿verdad?, que la salud mental, o sea, un antes y un después, vamos a decir, como una auditoría social, un antes y después de la percepción que tenían de la asistencia psicológica. Entonces, es interesante. Entonces, bueno, estamos llegando aquí al final y lo que sí quería resumir un poco lo que hemos platicado hoy. Hablamos acerca de cómo ha afectado esta pandemia a nuestras familias, el estrés que ha incrementado en los niños y también en los padres de familia. Los tipos de estrés, ¿no? El estrés que es positivo y el estrés que puede ser más conflictivo, que puede causar violencia ya sea física, emocional, sexual o de pareja. Entonces eso lo cubrimos. También hablamos acerca de qué cosas podemos hacer para poder ayudar al bienestar emocional en general, ya sea nosotros mismos y también en nuestras familias, ¿verdad? Entonces aquí este live va a quedar abierto y va a quedar para que puedan hacer preguntas dentro del post que va a quedar en la página, y vamos a estar ahí pendientes para cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier comentario o un tema que quieran ver. Y así podemos continuar una series de charlas de cosas que nos afectan a nuestra comunidad y a nosotros, ¿verdad? Y esto va a ser en español mayormente, así que si están sintonizándonos, si usted no habla español, if you're here and you don't speak Spanish, please send us a message. We can send some other recordings. Pero gracias por estar aquí los que vinieron y los que nos van a ver después. El foro queda abierto para que puedan darnos unas sugerencias. Entonces, si quieres, Luz, puedes resumir tu parte y estaremos despidiéndonos. Así es. Nos queda un minuto, ¿verdad? Bueno, en general, que aprendamos a gestionar nuestras emociones, y que si has lidiado mucho con el miedo, con el estrés, esta es la oportunidad de poder explorar y darte ese tiempo para ti. Que esto sea como el inicio para poder entender por qué y para qué. O sea, y que sea paulatinamente. O sea, que seas paciente contigo mismo y que hay oportunidad. Mientras el cerebro tenga vida, a menos, como tú decías, que hay un deterioro cognitivo que necesite, ¿verdad?, un tratamiento combinado, pero hay oportunidad y que no estás solo ni solo. Hay que buscar los medios y las estrategias para estar un poco mejor, más aliviado de la carga. Entonces, ha sido un honor y privilegio, doctora Ana, estar aquí con usted hoy. Gracias por estar aquí y gracias a los que pasaron por aquí. Estaremos haciendo más charlas en un futuro. Que tengan un buen día
Gracias, Luz. Y buen día, un placer. Bye bye.